Ok, ahí estamos grabando. ¿Cuáles son las ventajas de un disco de freno cerámico en comparación con uno estándar? Larga duración de vida útil, Sí, profe. Sí, profe. menor peso, Sí, profe. Sí, profe. mejor desaceleración. Sí, Yes, profe. teacher. Ok. Vamos con la siguiente. Dicen, localiza los siguientes tipos de discos de freno. En este caso, disco de freno normal. ¿Cuál es el disco de freno normal para ustedes? Es el primero, profe, el de la izquierda. ¿Este? Sí, profe, es ese. Ok. Disco de freno ranurado. El que está abajo, El que profe. está abajo, profe. ¿Este? Sí. Disco de freno perforado. El que está al lado, profe. Disco de freno Este. rotor. Este, profe. Ese sería el rotor. Sí, profe. Disco de frenos ventilado sería este. Este. Sí, profe, ese. Y disco de freno cerámico, que es el de la parte Este, de profe. arriba. El que está arriba, profe. Ahí está. Excelente. Ahí estamos bien. La cuarta pregunta. Dice, ¿qué tipo de disco de freno es este? ¿Un disco de frenos ventilado? ¿Es un No. disco de frenos de rotor con ranuras y perforado? Sí, profe, Sí, ese es. profe. Sí, ese es. Es ese. Sí, profe, ese es. Ok. Sí, estamos bien. Ahora vamos con lo que es el contenido número 4, el desgaste. Dice, al diagnosticar un disco de freno se debe tener en cuenta los siguientes signos de desgaste. Parches de calor debido a la temperatura extremadamente altas alrededor del disco de freno. Pueden aparecer parches de calor. Estas zonas del disco de frenos tienen más probabilidades de romperse. Disco de freno ranurado. Hay estrías en la superficie del disco de freno. La profundidad de las estrías no puede exceder a 0,5 milímetros. O sea, si nosotros Profe. encontramos un disco que tiene este desgaste en las estrías, pues lógico que ya en este caso ya hay que medir por su vida útil. En este caso, los discos tienen que traer acá el grosor máximo, el día máximo, lo que le estaba comentando. En la práctica, pues vamos a hacer también esta parte de acá, esta práctica de revisar y sacar mediciones. Entonces, acá habla de que no puede exceder de 0,5 o 0,5 milímetros. ¿Cuánto es 0,5 milímetros? La mitad de un milímetro. Sí, profe. ¿Sí? Marca de derrape. En el disco de freno quedan capas finas de material de fricción. Esto se debe generalmente a que las pastillas de freno rozan continuamente contra el disco de freno, que lo provoca el disco de freno se calienta mucho, lo que provoca que el disco de freno se caliente mucho. Con esto, Profe, manda. eso no es como la cristalización. Exacto, casi todo esto viene siendo como la cristalización. El parche de calor es cristalización. La ranura es porque a veces el vehículo, pues ustedes se van a dar cuenta, en los vehículos tiene un plato protector en esta parte, pero internamente lo que agarra la bufa. Este plato tiene dos funciones. En el caso de ese plato, pues una de las funciones va a ser de que ventile aire porque tiene un ángulo de ventilación que hace que esta parte pues entre lo que es el aire y logre enfriar el disco. Esa es una. Dos, hace la función de que el disco pues no le entren partículas extrañas o externas, que estamos hablando que a la hora que ustedes van en un lugar de terracería, pues puede la tierra brincar e ingresar en dirección a donde está el disco. Y estos se incrustan directamente entre la pastilla y el disco y pues a la hora de frenado pues va a ser otro material extra y va a formar estas ranuras dentro del disco. Por eso es esencial esa parte del plato. ¿Sí estamos bien?
marcas de derrape. Dice Sí, profe. el disco de freno quedan capas finas de material de fricción. En este caso, ¿por qué? Porque la pastilla queda rozando, o en el caso de que ustedes a la hora de darle mantenimiento prensaron la manguera de presión de la mordaza, y a la hora de quitar el bike grip, este quedó prensado internamente, la manguera se cerró. Lo que va a ocasionar es de que se va a mantener la pastilla presionada haciendo fricción al disco, y conforme llega la temperatura de conforme ustedes están rotando la llanta, pues se va a quedar lo que es la pasta incrustada en el disco. Esto es lo que da acá. Esto se debe generalmente a que las pastillas de freno rozan continuamente en el disco de freno. Por eso es que se provoca el calentamiento. Y esta pasta queda incrustada o pegada en el disco. No sé si me voy a entender en esta parte. ¿Sí? Sí, profe. Con estos 3 signos de desgaste, el disco de frenos debe estar nivelado, asegurado de lo que el disco de frenos tenga al menos el grosor mínimo. ¿Dónde vamos a anotar el grosor mínimo? Lo va a dar, el mismo dato lo va a tener incrustado o impreso en lo que es el disco. ¿Sí estamos bien? Gira el disco. Sí, profe. Dice acá, gira el disco de freno con el pulsor. ¿Qué le pasa a este disco de freno? Vamos a probarlo a girar. ¿Sí? Y ahí lo estamos girando. Dice, ¿qué le pasa? El disco de freno está a su lado. El disco de freno tiene fisuras de calor. El disco de frenos está ranurado. El disco de frenos está agrietado. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? El Que disco... tiene fisuras de calor. sí, profesor. Que el disco tiene fisuras de calor, profe. ¿Sí? Acá, pues, probemos a que ustedes me están comentando. No. Es el disco está ranurado, profe. Exacto, aquí está ranurado. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues se encuentran estas ranuras acá. Se pueden notar bien. ¿Sí? Vamos con la segunda. ¿A qué hay que prestar atención cuando el disco de frenos está ranurado? 1. A las ranuras no deben estar oxidadas. ¿Sí o no? No, profe. No. No, Las profe. ranuras no deben de tener una profundidad superior a 0,5 milímetros. Sí, profe. Sí, profe. Las ranuras han surgido por desgaste, o si han sido fabricadas así. Sí, Sí, profe. Las ranuras no deben tener una anchura superior a 40 milímetros. No, profe. Ok, ahí estaría lo que esta es la correcta. Pasamos a la siguiente. ¿Qué le pasa a este disco de freno? ¿Sí? Veamos al disco directamente. ¿Qué tiene? El disco de freno tiene marcas de derrape. El disco de freno tiene manchas de calor. El disco Sí, de profe, freno tiene manchas de calor, me comenta acá Freddy. Soy el profe, sí. ¿Sí? Ok. Otras que tenía acá, el disco de freno está a su lado. El disco de freno tiene fisuras de calor. Vamos a comprobar, y si era el disco tiene manchas de calor. La siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué se debe de hacer con el disco de freno? Reemplazar el disco de frenos, rectificar el disco de frenos, o continuar utilizando el disco de frenos como de costumbre. Rectificar el disco de freno, Rectificar profe. el disco. En este caso, pues se lleva a tornos, ¿sí?, o una rectificadora, y pues va a bajarle lo que son ambas caras, ¿sí?, al disco, y dejarlo Ajá. ultra uniforme. Esto tiene que tenerlo en cuenta ustedes. Sí, profe. Ok, vamos a la siguiente, la número 5. Dice, ¿qué le pasa a este disco de frenos? El disco de frenos tiene manchas de derrape. Sí, El profe. disco, ¿sí, esa sería? Sí. En este caso, pues sí se logra ver bien el derrape que tiene acá. ¿Sí? Estamos bien. Ah, ese es el derrape, profe. Exacto. Sí, Este Henry, sería el ese. derrape.
Sí, esta parte que se ve acá. Si te das cuenta, ¿Y la eso demás por qué? superficie. Ah, En este caso también puede suceder esto, yo, ya yo que la pensé que, pastilla no tenga pasta. yo pensé que sí era el disco de ese estilo. No, porque acuérdate que en el caso ya vimos los estilos anteriores Ajá, Sí, y ninguno sí, de sí, estos estaba en comparación. Entonces quiere decir de que ajá, acá el usuario pues le dio igual, no hizo mantenimiento cuando le tocaba el cambio de pastillas. En el mantenimiento o le ajá, dijeron el mecánico y él no quiso hacerlo por falta de dinero. Pero esas son las consecuencias que se tienen cuando no se cambian las pastillas. Se desgasta toda ajá. la pasta y ya queda metal por metal. Entonces pasa esto. Ah, Pasemos a ya. lo que es la número 6. ¿Qué se Sí, debe de profe. hacer con este disco de freno? Seguir utilizando el disco de frenos, reemplazar el disco de frenos, Sí, rectificar el profe. disco de frenos. ¿Cuál de estos? Re- Reemplazar rectificar el el disco disco de de freno, freno. profe. Reemplazar el disco de freno. Sí, No, profe. Y profe. sería No, rectificar el disco de freno, porque aquí todavía va esa a es. tener en su vida útil. ¿Sí? Sí, Por sí, eso Ah, ustedes profesora. tienen que tener siempre en cuenta de que si tienen un derrape, tienen que ver también la vida útil, en este caso el grosor, para poderlo mandar a rectificar. ajá. ¿Sí? Vamos a pasar a la número 5. Signo de desgaste. Al diagnosticar el disco de freno se debe tener en cuenta los siguientes signos de desgaste. Disco de freno azul. El disco se ha calentado mucho. No es necesario cambiar el disco, pero hay que comprobar que el sistema de frenos no tenga componentes que puedan estar adheridos. En este caso, por ejemplo, si está azul, pues también me da a entender de que puede que la mordaza, un émbolo haya quedado prensado o salido o accionado, como ustedes puedan verlo, y este pues está haciendo fricción en el disco, entonces el calentamiento lo que hace es volverse el disco azul, ¿sí? Freno azul. Discos agrietados. Causados por el exceso de calor, esto se debe por lo general a un equilibrio incorrecto del sistema de freno, de frenado. Hay que sustituir los discos y comprobar el equilibrio del sistema de frenado. Grietas por calor. Son grietas cortas, delgadas y radiales en la superficie causadas por el calor. Esto desaparecerá de forma natural con el uso de los frenos. Grietas por calor. Acá dice grietas por calor. En el caso que las grietas pues no van a ser profundas. Si estamos en claro también esta parte porque habla de 0,5. Entonces ahí sí hay toca que rectificar. No van a equivocar esta parte. Hay una, en este caso pues se ve en la cara de los discos, de la parte del disco en ambas caras, se va a ver unas grietas pequeñísimas directamente, las cuales pues tenemos que tener en cuenta que estas grietas pues no sean demasiado profundas, porque si son profundas pues se entiende de que hay que mandar a rectificar. En el caso de que acá pues no van a ser demasiado profundas, pues sí se puede darle más uso para que este conforme el uso pues se logre a quedar normal. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Viene la pregunta, ¿qué le pasa a este disco de freno? El disco de freno tiene fisuras de calor. El disco de frenos está ranurado. No, El disco de frenos tiene manchas de calor. Y el no. disco de frenos está azulado. Sí, profe, Sí. esa es. En este caso, es la siguiente. ¿Qué se debe de hacer con este disco de frenos? ¿Vamos a seguir utilizando el disco de frenos? ¿Vamos a reemplazar el disco de frenos o vamos a rectificar? Seguir Seguir utilizando el utilizando fresco, disco de el freno, disco de profe. freno. Ok, sí estamos bien esta parte. Vamos con la tercera. Gira el disco de freno y localiza los patrones de desgaste. ¿Qué pasa a este disco de freno? ¿Qué le pasa a este disco de freno? Vamos a girarlo. ¿Sí? Ahí estamos girándolo. Dice las respuestas. El disco de freno está agrietado. El disco de frenos está ranurado. El No, disco de frenos tiene fisuras de calor. El disco de frenos tiene manchas de calor. la última. La No, Tiene no, última, manchas de profe. calor. No, profe, el disco de freno está agrietado. ¿sí? Está agrietado. Exacto. Se le alcanza a ver
ver una grieta ahí. Solo Exacto, que le el de faltó acá. girar más. Sí, es esa, profe. Ya no me deja, bueno, es mejor, ahí está. ¿Sí? Ok. ¿Qué se debe de hacer con este disco de freno? Rectificar el disco de freno, seguir utilizando el disco de freno, reemplazar el disco de freno. Reemplazar el disco de freno. Y porque si se No, dan cuenta no. está agrietado totalmente. Entonces si está agrietado, lógico, yo no voy a colocarlo así. Si estamos bien, entonces sería O depende, reemplazar. profe, depende si no tuviera los 5. No, en Si no este estuviera caso, si tan te das agrietado. cuenta, mire, pues, en la figura se puede notar que la grieta empieza acá y traspasa hasta el otro extremo. Ajá. Está Sí, profe. partido totalmente el disco. ¿Estamos bien? Ajá. Ok, vamos con la quinta Sí. pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este disco de frenos? El disco de freno está ranurado. El disco de frenos tiene manchas de derrape. El disco de frenos está azulado. El disco de frenos tiene fisuras de calor. El Es disco de esa, freno tiene profe. fisuras de calor, profe. Tiene fisuras de calor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son muy profundas. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que Ajá. le estoy Sí, profe, comentando a son ustedes. pequeñas. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esta parte. ¿Qué se debe hacer con este disco de freno? ¿Rectificar, reemplazar o seguir utilizando? Se puede seguir utilizando el disco, profe. Sí, profe, Exacto, esa. ¿sí? Ok. Vamos con la última. Acá es donde ustedes tenían, creo que, bastantes problemas. Sí, La mayoría profe. andan acá. Ok. Sí, profe. Entonces venimos acá y dice medición del grosor del disco de freno. El grosor mínimo del disco de frenos está grabado en el borde del disco. Se mide en el grosor del disco en varias zonas. Reemplazar el disco si está por debajo del grosor mínimo. Como les dije, acá va a tener la información que acá viene ya ampliada la imagen. Y en este caso, pues acá, en base a este dato, yo voy a saber si el disco tiene vida útil o ya quiere un cambio. ¿Sí estamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Ok, dice acá cuál es el grosor mínimo de este disco de freno. Entonces aquí me está Ve- dando el grosor mínimo, no el Sí, máximo. profe. ¿Sí? Ah, Ah, sí, Sí, profe. porque el máximo sí. sería el que estuviera más grueso, pero el mínimo, como es un Ajá. disco, tendría que reducirse Ajá. por desgaste. Eso Sí, es lo que tienen que profe. entender. Entonces acá Ah, tengo ¿cuánto? 28, profe. 28. Pues aquí sí está la imagen, ¿verdad? Que tengo 28. Vamos a Sí. colocarle 28. ¿Sí? Y estamos nítidos. Vamos con la siguiente. Coloca la mordaza fija del pie de rey en el lado derecho del disco de freno en el punto indicado. ¿Sí? Y de nuevo le vamos a dar comprobar. Bueno, en este caso, pues lo que me está pidiendo es de que yo abra mi mordaza acá, ¿sí? Y que luego yo vengo y la Sí. instale en la posición correcta. ¿Sí? Y sería de comprobar si ahí está indicando, porque si se dan cuenta, aquí sí coincide esta mordaza, vamos a ver. ¿Sí? Sin cerrar, profe. Sin cerrar sería la medición, porque aquí solo es para comprobar si en verdad está en la medida. Pero Sí, aquí sí, es sin profe. Sí, cerrar. profe. Sí, profe. Exacto. ¿Sí? Ahí estamos bien. Desliza la mordaza ajustable del pie de rey al lado izquierdo del disco de freno. Acá me está pidiendo de que yo lo cierre. ¿Sí estamos Sí, bien? profe. Y le Sí. damos comprobar. Y me está marcando correcto. Mide el grosor del disco de frenos en grosor. ¿Qué tiene el disco de freno? ¿Qué grosor tiene el disco de frenos en milímetros? Acá nos vamos a Ahí es referir donde a esta parte. ¿Sí? Ahí, profe. está, profe. Ahora pues, Ahí opinemos todo. como. Miren, con el vernier yo creo que ya trabajamos hasta demasiado en el taller, porque sí lo trabajamos en mecánica de banco. Si se recuerdan, sí lo Sí. trabajamos. Entonces, acá pues se le está pidiendo que lo utilicemos en milímetros lo más ganguita que o lo más fácil que podemos trabajar. Aparte que fuera en la parte de Ajá. pulgada. ¿Sí? ¿Cuánto vemos acá? Ajá. Ah, 29.3, ¿no? ¿Cuánto? Sí. 28, 28. profe. Acá es Porque el 28, número que pero tengo que acuérdense que tengo, Punto ustedes tienen que 5. buscar esta parte donde coincide. Aquí coincide el 3, 28.3. ¿sí? Y también Sí, coincide profe. el 5. Entonces yo vengo y voy a ver que quede bien instalado, ¿sí? Bien montado. Sí, profe. Y acá tengo yo 28. ¿Cuánto? Punto Punto 5. 3. Punto Punto 5, 50. profe.
En el caso de acá, pues por lo tengo que tenerlo bien instalado. Yo voy a venir y voy a hacer esto, ¿sí? Hasta que me encaje, porque si no, no me va a dar. ¿Y el tapón no se lo va a poner, profe? ¿O cómo se llama? El seguro. Ajá, el seguro. El seguro, pues acá en este caso, pues solo para asegurar la medida, ¿sí? Pero lo Sí. puedo hacer también desde este punto. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues aquí se encajó el punto 5. Entonces serían 28,50. ¿Sí? Porque acuérdense que aquí le está dando una nomenclatura, la logran ver en la parte de abajo. Dice Sí, profe. 0,05 milímetros. Quiere decir que van a trabajar con 2 decimales. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, ¿el punto no se podía poner ahí o tenía que ser la coma? Miren, en unos sistemas trabajan con puntos y en otros los deja trabajar con puntos o con coma, pero coloquémosle punto, vamos a ver. Y marca correcto también. Sí, con punto o con coma, no hay problema. Pasemos a la siguiente. Desliza la mordaza para abrir y retirar el pie de rey. Acá hago y aquí lo estoy desmontando. ¿Sí? Y vamos a comprobar. Y ahí estamos. Vamos a la número 6. Gira el disco de frenos en el cursor cuando el pie de rey. Retira el pie de rey. Gira el disco de frenos para medir en otro punto. En este caso, pues ustedes van a buscar qué punto van a medir. Ahorita estamos midiendo en este extremo, ¿sí? Que sería este de acá. Vamos a medir al otro extremo, ¿sí? Y le vamos a empezar a girar. Y ahí está la medición. Si se dan cuenta, acá cambió la flechita a este costado. Ahora voy a medir el otro extremo. Sí, profe. Y eso sería la medición de esta parte. Mide el grosor del disco de frenos en el punto indicado. ¿Cuántos milímetros tiene el punto más delgado en el exterior del disco? ¿Cuánto vemos acá? Ve- 28.6. ¿Seguro? 28.3. No ¿Seguro? puede ser. Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, es Sí, logran ver 28.6. bien esta imagen, 60, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo logran ver bien? Sí, profe. Sí. Que no mucho por mi conexión. Vamos a menearlo. Ahí se encajó. ¿Sí? Vuelvo a preguntar. En este caso, pues logran ver aquí la imagen. Y es 28, Sí, profe. ¿qué? Punto 5. Punto 50. No, mijo. 28,40. 40. Sí, aquí están 40. 4, mijito. Sí, Pero ahí se ve un poco corrido. exacto, pero ahí está alineado. Es el que me marca. 28,40. ¿Sí? Ahora bien, en caso acá la otra pregunta dice, mide el grosor del disco de freno en los puntos indicados. ¿Cuántos milímetros tiene en el punto más delgado en el exterior del disco? ¿Sí? Me está pidiendo acá que yo realice la medición. ¿Cuánto tengo medido en este extremo? Fijémonos acá, en este nomio, en la regla. 28.5. 50. Revisen bien, vean bien, porque ese es el detallito que ustedes se me emocionan tan rápido y empiezan a dar datos al azar. Tienen que ver bien la imagen. Acá tengo 30. 28.7, profe. Escuchen, aquí tengo 30, aquí tengo 29 y aquí tengo 28. Y eso está antes. ¿Qué decir? Sería 27. 27, profe. 27, 5. 50,
Mire, pues, también otra cosa tiene que tener en cuenta que yo me voy a referir acá. Es cierto, este marca, pero miren el 55. 5.5 en este caso sería 55. Este me está alineando correctamente. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y ahí terminamos, jóvenes. Si se dan cuenta, pues no está tan difícil. Voy a pausar en este caso la grabación.